Bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, qué gusto saludarte, qué gusto verte. Hola Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Oye, pues casi siempre el viernes tenemos un personaje. Sí. O sea, hoy también tenemos personajes, por supuesto, pero casi siempre hacemos una entrevista de fondo con alguna personalidad de nuestra entidad para conocerlo más desde el punto de vista personal. Pero hoy creímos oportuno que era mejor abordar el tema de Vega Pámanes. Luis Carlos Vega Pámanes, lo que sucedió. Hay que recordar que Luis Carlos Vega Pámanes, no sabemos bajo qué argumentos y en qué condiciones, le hizo una llamada telefónica al comisario de Guadalajara, Salvador Caro, donde le pedía que tuviera ciertas consideraciones con dos detenidos, para no decirle dos presuntos delincuentes, porque después Vega Pámanes se enoja, que no son delincuentes. Bueno, dos detenidos. Nunca entendimos por qué realmente el presidente del Supremo Tribunal tenía que estar haciendo ese tipo de llamadas, ¿no? Y hasta el día de hoy no ha habido ninguna consecuencia, ni política, ni jurídica, ninguna responsabilidad en ninguno de los ámbitos. Y hablando de eso, platicamos con el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, que es, bueno, su comisario de policía fue el que hizo la denuncia. Claro, ¿no? Vamos a ver qué te dijo parte en esta entrevista que sostuviste con él. Vamos a escucharla y a verla. Muy buenas tardes, estamos con el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, para hacerle algunas preguntas en relación al tema de Vega Pámanes y en general del tema de la seguridad. ¿Cómo estás, alcalde? Buenas noches. Tocayo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Contrario. Alcalde, preguntarte primero por el asunto de Vega Pámanes. ¿Por qué, y esto es algo que hemos discutido en los últimos días, por qué tardó tanto tiempo Guadalajara en presentar las denuncias? ¿Por qué, si esto ocurrió a finales de julio, por qué el tema se vino prácticamente hasta octubre? Porque el tema no tenía que ver nada más con una llamada, tenía que ver con un proceso de investigación respecto a la actuación de los policías de Guadalajara en esa detención, en la cual hubo un procedimiento fuera de lo que establece la ley, y teníamos que acabar con esa investigación, tener todos los elementos para poder presentar la denuncia. Yo tenía la grabación de la llamada al día siguiente, el mismo día que sucedió. Así. Y a partir de eso di la instrucción de que se hiciera la investigación, de que tuviéramos todos los elementos, de entender perfectamente lo que había pasado. Se armó y se estructuró la denuncia, y como es mi obligación, después del reporte que yo tuve en la comisaría, la presentamos cuando teníamos todos los elementos. Es decir, hoy te puedo decir que están aportadas las pruebas, están todos los elementos que se requieren para que se pueda actuar en contra del presidente del Tribunal de Justicia. ¿Ya está la grabación como prueba? Sí, es parte también de los elementos que están ahí a disposición para la investigación. Están, por supuesto, los audios y las grabaciones que quedan registradas de toda la comunicación que se hizo entre la Corporación de Guadalajara y la Fiscalía, por ejemplo. Están todos los elementos para entender lo que pasó, lo que sucedió. Ahí, Enrique, es muy sencillo de explicar. Es el presidente del Tribunal de Justicia, los encargados de impartir justicia en este estado, pidiendo que se liberen a personas. Yo no voy a entrar al terreno de si delincuentes o no. O sea, tampoco... Eso le toca a los jueces. Eso le toca a los jueces, pero quiero decirte de quién estamos hablando, porque luego él salió a decir que eran unos trabajadores de un patrón que no los hallaba. No, a ver, primero, con toda claridad, las personas de las que estamos hablando no eran unos trabajadores de un patrón, no eran unos jardineros o unos cocineros, eran dos personas que traían armas de uso exclusivo del ejército sin importación para ello, lo cual ya de entrada es un delito. Segundo, la persona de la que hablan como el patrón estaba ahí, estuvo todo el tiempo presente. O sea, hay mentiras flagrantes del presidente del Supremo Tribunal, y lo que creo que es importante que la gente tenga presente es que la responsabilidad de nosotros ante un escenario, ante una situación como esta, pues es denunciarlo. No es un asunto político, y mucho menos en la lógica que él ha planteado, que me parece todavía más preocupante, que habla de que esto es un intento por apoderarnos del Poder Judicial. Es que ellos tienen la visión de que el Poder Judicial tiene dueños. Ellos se sienten los dueños de un poder público del Estado. Que sí tienen dueños, el Poder Judicial. Pero un poder público tendría que tener por esencia su autonomía. El Poder Judicial no puede ser de nadie, no puede ser de ningún grupo. Pero es que ese es el problema, ¿no, alcalde? Ese es parte del problema. O sea, lo que nosotros estamos poniendo en la mesa es que esta discusión sobre el tema de seguridad, que normalmente está centrada en las policías y en los gobiernos, tiene una ramificación fundamental o una explicación de fondo que tiene que ver con la impartición de justicia, con los encargados de que los delincuentes que estamos deteniendo estén en la cárcel. Enrique, daba el dato hace unos días, detuvimos del 1 de junio al 28 de septiembre, ese dato es el más actualizado, más de 780 delincuentes, no por faltas administrativas, por delitos. 780 delincuentes detenidos por la Policía de Guadalajara. ¿Sabes cuántos estuvieron sueltos inmediatamente después de detenidos? 90%. El 90% de los detenidos prácticamente al día siguiente están otra vez en la calle. Mientras eso esté sucediendo, y luego,
tienes como ejemplo al presidente del Poder Judicial pidiendo que se libere a gente detenida, pues entonces creo que podemos entender la magnitud del problema del que estamos hablando y por qué nosotros venimos señalando que mientras no se haga una limpieza de fondo del Poder Judicial, que está profundamente corrompido, el modelo de seguridad, o más bien no hay modelo de seguridad que funcione. Pero ¿no crees, alcalde, que está corrompido por los políticos? Es decir, porque ahí le han entrado los Cosío, Arturo Zamora, Aristóteles Sandoval, le ha entrado Raúl Padilla, le han entrado todos a repartirse las cuotas y lo que ha sucedido es que está totalmente parcializado el Poder Judicial y sirven en realidad a unos pocos y abandonan a la mayoría. Ese es el asunto de fondo. Creo que de fondo es eso, pero hay una discusión que me parece que habría que acotar. El Congreso del Estado tiene la responsabilidad de definir quiénes son los magistrados. Sí. Y ese no es un asunto que se inventó en Jalisco, digamos, es el sistema básico de división de poderes, los equilibrios básicos entre poderes, que se ha ido pervirtiendo en el tiempo. Es decir, actores políticos, y todos los conocemos, tienen nombre y apellido, mencionaste algunos, pero te puedo mencionar otros más. El senador, también el senador de la República, Chema Martínez. Sí. Ese es parte del problema. La otra parte del problema es cómo estas redes de poder no solamente están en una lógica de hacer negocios o de tener estas redes de corrupción sumamente complejas, sino que ya están generando un perjuicio directo a la seguridad de los ciudadanos. Es decir, esto va más allá de la simple corrupción de robarse el dinero. O de las cuotitas. O de las cuotas, o los repartos de chambas, o de ver cuántos jueces le tocan a uno, cuántos secretarios, cuántas plazas. Esto es mucho más que eso. Estamos hablando de la impartición de justicia. Y eso me parece que pone en la mesa hoy, en el centro del debate público, la necesidad literalmente de refundar a los poderes públicos del Estado. Esa es una idea en la que yo he estado insistiendo en los últimos días. Es un planteamiento que creo que tiene que estudiarse a profundidad. Estamos hablando de algo, de un nivel de complejidad mayúsculo. Estamos hablando de reconstruir el pacto social de nuestro Estado. Se tendrá que reconstruir desde mi punto de vista el pacto social en México. Pero tenemos que empezar por Jalisco. Y esta reflexión tiene que llevarnos a eso. Más bien, esta situación, lo que acaba de acontecer, tiene que llevarnos a eso. No podemos seguir así. ¿Por qué, alcalde, ustedes también en MC le han entrado a las cuotas en el Poder Judicial? ¿Por qué? En las discusiones que hemos tenido, ahí ha estado, ha salido en la prensa que hay fichitas de MC, pasó en el ITEI, por ejemplo, alguien que venía de Zapopan. Es decir, ¿por qué no decir, si este modelo nos ha llevado a pervertir el Poder Judicial, ¿por qué seguirlo? Nosotros no compartimos ni creemos que el reparto de cuotas sea la ruta por la cual se puede renovar los poderes públicos. Estamos totalmente en contra de eso, pero el Congreso tiene que tomar decisiones, es el Congreso el que decide. Hay quien plantea la idea de que el que se construyan acuerdos en el Congreso significa repartir las chambas entre los cuates. En eso sí, a nosotros nos pueden someter casi al polígrafo si gustan, para dejar claro que nosotros ahí no tenemos intereses de ningún tipo. La fracción de MC es la primera fuerza política del Congreso. Por supuesto que la fracción de MC opina, plantea propuestas y vota al final de cuentas quiénes son los que van a ocupar estos cargos, cuando menos en esta legislatura. Todo lo que viene de atrás, eso es otro tema, ahí sí, como dicen tocayo, hay que nos esculquen. En el caso de lo que ha pasado hasta ahorita, yo quiero plantear una cosa. En algún voto que haya hecho MC respecto a una posición que se haya definido, nosotros nos hacemos responsables de los perfiles que se han apoyado, de los perfiles que se han respaldado y a los cuales se han votado. No, el problema es que al señor Vega Pámanes, y lo he insistido en varios programas y lo repito aquí en el tuyo, cito al Divo de Juárez, cito a Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, es cosa nada más de verlo, es cosa nada más de ver su historia, su trayectoria, su vinculación partidista evidente, es un activo del PRI, total. Es un agente que trabajó al lado del diputado Javier Galván, que lamentablemente fue ejecutado hace apenas algunos meses, es un agente que fue director de la policía de Puerto Vallarta, en un gobierno priista, y tú lo escuchas hablar y tienes un mínimo de conversación con él, yo sí me hago la pregunta, no sé si te haya tocado conocerlo y platicar con él, ¿ese es el presidente de uno de los poderes públicos de Jalisco? Eso es lo que no se vale. O sea, es decir, el Congreso tendrá que seguir tomando las decisiones de quiénes son los que van a integrar estos espacios de responsabilidad, pero el Congreso tiene también, como otro poder público del Estado, que replantearse la lógica
de cómo toma esas decisiones. Entiendo, alcalde, que hay responsabilidades jurídicas, que esa, como decíamos, tendrá que ver con la investigación de la Fiscalía, con lo que definen los jueces, pero también hay responsabilidades públicas, y queda claro por esta grabación que el presidente del Supremo pierde la confianza, si tenía alguna, de parte de la ciudadanía. ¿Crees que debería renunciar, de dar un paso al costado? Le quedan 2 meses. ¿Tú crees que en este momento debería decir, me voy y que mejor llegue otra persona? En cualquier sociedad desarrollada, debería no solamente haber renunciado ya, debería estar ya en la cárcel. Pero el nivel de cinismo al que ha llegado estos sectores de la clase política me parece que es ya fuera de toda proporción. El señor debe de renunciar, el Congreso debe de actuar en consecuencia, ojalá y lo hagan pronto, y la Fiscalía tiene una gran responsabilidad. La Fiscalía tiene que mandar una muestra de que no puede seguir habiendo impartidores de justicia que actúen con esa impunidad. A ver, nosotros en esa ruta estamos activos y estamos apretando por diferentes vías. Él es uno, Vega Pámanes es uno, y ahí están las pruebas. Y el magistrado Barba, del Tribunal Administrativo, el que autorizó todos los edificios irregulares, el que generó ese modelo de corrupción que ha permitido el caos urbano en Guadalajara, ¿para cuándo? Están todas las pruebas, están los elementos, está la ruta de seguimiento del despacho a través del cual operaban y negociaban cuotas. La pregunta a la Fiscalía del Estado es, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo van a caer funcionarios a la cárcel? Cuando a mí la gente me pregunta, oye Alfaro, tú dijiste que ibas a entrar con todo para que los que habían desfalcado a Guadalajara pagaran las consecuencias. Hemos presentado más de 60 denuncias penales con las pruebas, las hemos ratificado. La pregunta es, ¿cuándo la Fiscalía va a actuar? Vamos al corte, seguimos con el alcalde. Ya estamos de regreso platicando esta noche con Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara. Ya platicamos del asunto de Vega Pámanes. Ahora la seguridad, alcalde. Se aprobó, el lunes se firmó el acuerdo entre el gobierno del estado y los alcaldes metropolitanos para empezar esta agencia metropolitana de seguridad. Fueron 2 o 3 cuartillas, al menos lo que tuvimos acceso hasta el día de hoy. Explícanos el modelo y si crees, alcalde, que se llegó pues como una especie de galimatías en donde parece que todo cabe. No, en realidad me parece que esa es la percepción que se ha querido construir. En realidad, lo que tenemos que decir es que el gobernador del estado dio una muestra al final de todo este debate de voluntad para poder iniciar con la construcción de un nuevo modelo de seguridad para la ciudad. Y hay que explicarlo en estos términos. El modelo actual estaba agotado, está agotado. La realidad no lo dice, sino no se necesita un estudio ni hacer una evaluación a profundidad. El modelo está agotado. Las policías municipales y la policía estatal no tienen un modelo de organización que les permite enfrentar las características de los fenómenos delictivos que hoy viven las ciudades. Las grandes ciudades del país necesitan un nuevo modelo. Esa es parte central de lo que hemos planteado. Ahora, ¿cuál es este nuevo modelo? Primero, el eje del planteamiento que nosotros pusimos en la mesa, y no ahorita, Tocayo, porque yo quiero insistir en eso. Tenemos más de 3 años construyendo el modelo. Nos ha asesorado la Red de Ciudades Seguras de la ONU, han participado expertos de universidades y especialistas. Llevamos un proceso de 3 años haciéndolo, porque luego quisieron hacer ver como las ocurrencias de los alcaldes de MC y las prisas de los alcaldes. Tenemos 3 años haciendo el modelo, planeándolo, organizándolo. Bueno, al final de la discusión a lo que se llegó, y hubo una discusión porque no es un tema sencillo, estamos hablando de crear nuevas instituciones públicas, estamos hablando de hacer un nuevo modelo, no existe en el país un antecedente así. Entonces, la discusión es comprensible, por supuesto aparecen los elementos políticos que la hacen más compleja, pero llegamos al final a un acuerdo que nos permite respetar la esencia del modelo y adaptarlo a un proceso de ajuste paulatino, porque así hay que decirlo, no hay solución mágica. Tendremos que construir un modelo que en el tiempo dé resultados. ¿En qué consiste básicamente? Primero, en crear una instancia de coordinación institucional, formal, con personalidad jurídica, que es la agencia metropolitana. Ahí estaremos el gobernador y los 9 presidentes municipales, tomando decisiones en términos de estrategia de seguridad, criterios de asignación presupuestal, evaluación de la política de seguridad y acuerdos generales que nos permitan sentar las bases de la otra parte, del elemento número 2 del modelo. Es decir, primer elemento, la instancia de coordinación. Esa es la agencia. Segundo elemento, el nuevo modelo operativo. Ese tendrá que ser el mando único metropolitano. ¿Fuerza única? No, ahí voy a explicar. El mando único metropolitano es integrar a todas las corporaciones de los municipios a una sola fuerza policíaca, con una sola estrategia, una sola
un solo criterio de lineamientos operativos. Es un modelo en el cual lo que queremos es crear un estado de fuerza que pudiera llegar eventualmente a 7,000 elementos para cuidar a la ciudad de manera integral. Ahora, lo que planteó el gobernador, que me parece tiene sentido, es, estamos de acuerdo en crear la agencia, que es el elemento 1. Esa la creamos este mismo mes y entra en operaciones el 1 de enero. Segundo, el modelo operativo de mando único tiene que tener una fase previa. Y esa fase previa va a ser echar a andar la fuerza única, primero como grupo especializado en delitos de alto impacto. Es un paso preliminar. Solamente una parte de las corporaciones de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Torreón, en fin, los municipios metropolitanos pasarán a integrar la fuerza única. Y ese será el punto de partida para construir las condiciones para hacer el mando único. Seguimos en esa ruta, el modelo no se ha alterado. Está planteado en esos términos. Nos va a llevar tiempo, ¿por qué razón? Porque no está en el acuerdo eso. No, está en el acuerdo. Si revisas la redacción, está establecido y ha generado confusión porque no es un modelo tampoco tan sencillo. Fuerza única es el paso preliminar para seguir construyendo la idea. O sea, la idea es que si hay un mando único metropolitano. Tiene que haber un mando único metropolitano. Coincidimos en eso, el gobernador coincide en eso. Lo que él dice, y creo que tiene razón, es hagamos, mientras arranca, con el arranque de la fuerza única, ya tendremos un grupo especializado en delitos de alto impacto metropolitano. Ahí está ya. Dicen, bueno, pero eso ya existía. Hay una diferencia de fondo y quiero explicarla. No va a depender de la fiscalía. Los municipios no le van a entregar policías a la fiscalía para que ellos hagan lo que quieran. El modelo de fuerza única hoy tiene una nueva lógica que se integra a todo el nuevo esquema de seguridad metropolitano. Esa es la gran diferencia de fondo. Ahora, al mismo tiempo vamos a continuar con un proceso que nos lleve a resolver el tema de homologación salarial. Es decir, que el policía del Salto pueda ganar lo mismo que el policía de Zapopan. Porque con esas diferencias de salario no se puede operar una policía metropolitana. Segunda, que los policías tengan el mismo nivel de capacitación, el de poder institucionalizar una academia metropolitana de formación policíaca. Varios pasos que se tendrán que ir dando en el tiempo, pero que tendrán que derivar en el mando único. Entonces, elemento 1, la agencia; elemento 2, mando único con su programa de arranque que es fuerza única en delitos de alto impacto; y tercer elemento, un nuevo Consejo Ciudadano, con gran poder, no de membrete, no de adorno, un Consejo Ciudadano de Seguridad Metropolitana que se enfoque fundamentalmente en retomar, que esa es la clave del modelo que nosotros presentamos, el diseño de la política en el tema que le corresponden a las policías municipales, que se llama fundamentalmente prevención. No podemos seguir con estrategias solamente reactivas. Tenemos que tener una estrategia de prevención que verdaderamente nos permita en el tiempo reducir la incidencia delictiva en Guadalajara, en un escenario muy complejo, en el que se están recortando fondos a nivel federal para el tema, en el que se está planteando inclusive la desaparición de algunos de los programas con los que los municipios pues medio equilibrábamos la falta de recursos en seguridad. En ese escenario vamos a tener que construir este modelo. Y hubo quien dijo, Tocayo, no se ha aclarado la viabilidad financiera del modelo, ¿de dónde va a salir? Nunca, en ningún momento se planteó que hubiera una bolsa de recursos para esto. Al contrario, lo que decimos es, en un escenario de pocos recursos, un modelo de coordinación te permite optimizarlos, usarlos mejor, que no cada municipio organice su ejercicio presupuestal como se le ocurra. Puedes consolidar compras para que si compras en mayor escala te salga más barato lo que compras. Puedes hacer muchas cosas. El modelo me parece que se respeta, no hay un galimatías o un pegoste. Es que eso parecía, en el acuerdo al menos eso parecía. Se ha generado, y en algunos casos de manera malintencionada de algunos, se ha querido generar esa percepción. Lo que yo te puedo decir es, creo firmemente en la idea de que con la seguridad no se juega. Y lo que hemos venido haciendo es un trabajo bien planeado, y creo que el gobernador del estado dio una muestra de que independientemente de que alrededor de nosotros hay muchos intereses que quisieran que nada pasara en la ciudad, que quisieran que todo siguiera como está ahora, el gobernador del estado creo que dio una muestra de que podemos caminar. Yo tengo confianza que podamos seguir avanzando en el acuerdo. Una crítica más que hay al modelo, alcalde, que si bien hay toda esta estructura burocrática, la agencia, los mandos, no existe una estrategia. Es decir, que detrás de todo esto no hay, si lo vemos en términos futbolísticos, sabemos cuál es la formación, pero no a qué se juega. ¿Se sabe realmente en términos de proyecto, en términos de prevención? ¿Hay realmente un acuerdo sobre el modelo en sí, sobre la estrategia, perdón, en sí? Sí, hay 3 elementos importantes que no se ha hablado y aprovecho la oportunidad para decirlo. Primero, hay un programa que se hizo con el apoyo de la ONU, de la Red Ciudad de Seguridad de la ONU, en Tlajomulco hace 2 años como programa piloto. Tiene una experiencia que dejó enseñanzas, que dejó muchos elementos de aprendizaje. 2,
tenemos en Guadalajara un año desarrollando lo que nosotros consideramos debe ser la base del nuevo modelo operativo, que es todo este sistema de cuadrantes. Es decir, la lógica de que la seguridad no la puedes enfrentar respetando límites municipales administrativos. La delincuencia no reconoce límites, no le importa si estás en Tlaquepaque o si estás en Guadalajara. Ese modelo de cuadrantes, en el caso de Guadalajara, está terminado, Zapopan va muy avanzado. Hay una base ya y un planteamiento en la mesa de estrategia totalmente, más bien completamente armado y en proceso de discusión y de análisis. Es decir, sí hay un planteamiento y sí se está discutiendo en ese sentido. Y finalmente, lo que yo te diría, todo este ejercicio que se hizo durante un año en Tlajomulco con el programa piloto, lo que nosotros hicimos durante un año en Guadalajara, son las bases de un modelo que tendrá que irse afinando en el tiempo. Ninguna institución de esta naturaleza puede surgir sin tener dudas al respecto. ¿Hay dudas? Claro que hay dudas. Claro que hay cosas que en el tiempo tendremos que ir corrigiendo, mejorando, ajustando. Pero lo peor que podríamos hacer es no hacer nada. Lo que nosotros creemos y defendemos, y esa es la idea con la cual hemos levantado la voz, y hay a quien les ha parecido y dicen, ese Alfaro nomás está peleando y quiere pelearse con el gobernador. No es eso. Es que nosotros estamos aquí, a mí me pusieron de presidente municipal, para cambiar de fondo lo que está sucediendo en la ciudad. No para darle una maquilladita, no para darle una arregladita, no. Tenemos que renovar las instituciones públicas de la ciudad. Y esos procesos son complejos, Enrique. Son procesos difíciles, hay dudas, hay cosas que tenemos que aclarar en el camino, pero hay la certeza de que el planteamiento que estamos haciendo puede funcionarle a la ciudad. Nosotros sabemos que ha funcionado en otras ciudades del mundo, hemos recuperado elementos, por ejemplo, de todo el modelo de cero tolerancia que se desarrolló en la ciudad de Nueva York. Hemos incorporado elementos de lo que sucedió en algunas ciudades de Colombia. No hay modelos perfectos, sí. Tenemos que adaptarlos a la realidad de nuestra ciudad. No hay aguas con los derechos humanos. Por supuesto. Pues ya, bueno, Giuliani, digo, muy eficaz, pero violando derechos humanos. El cero humanos. Tolerancia con una mano dura que se fue en algunos casos al extremo. Totalmente. Ese equilibrio y ese desarrollar un modelo específico para la ciudad ha llevado tiempo y todavía le falta mucho por hacer, pero ya empezamos. Yo celebro que ya arrancamos y eso no significa que el trabajo de la Policía de Guadalajara o de la de Zapopan o de los municipios involucrados se detenga. Al contrario, seguimos apretando, estamos avanzando en ese sentido, pero estamos construyendo las nuevas instituciones de seguridad de la ciudad. Y el consenso a largo plazo, que esa es la idea. Es que si se remueve el modelo cada que llega un alcalde nuevo, ¿tú ves este modelo en 20 años, en 25 años? Solo lo veo en 20 años. Es decir, hoy lo veo sentando las bases, empezando su construcción. Fíjate, algo que a mí me llamó la atención en el debate político sobre este modelo, es que inclusive se llegó a decir que era inconstitucional. Cuando nosotros todavía a principios de este año tuvimos reuniones en la Secretaría de Gobernación con el Comisionado Nacional de Seguridad, con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en donde lo que nos dijeron es, ese modelo es el que puede funcionar en las grandes ciudades del país. Por supuesto que es constitucional, por supuesto que tiene sentido. O sea, era inconstitucional hace una semana y ahora ya se volvió constitucional. No, ese es el debate. Ese es el debate al que han querido llevar algunos el tema. Pero por ello creo que hoy lo importante es que la gente de Guadalajara entienda que hay, Guadalajara como ciudad, que hay conciencia en quienes hoy tenemos la responsabilidad de gobernar a Guadalajara, primero, de que entendemos que las cosas no están bien. Tampoco hay una crisis de seguridad, ojo, quiero aprovechar el espacio para decirlo. Hay algunos datos que no sí. tenemos un remolino, una vorágine de inseguridad. Nosotros te podemos decir, con los datos del propio Sistema Nacional de Seguridad, que muchos de los delitos que nos tocan atender a nosotros los municipios van a la baja. Y el hecho de que vayan a la baja, yo no me voy a meter en una guerra de cifras, hablo de los números que tiene el Sistema Nacional de Seguridad, tampoco significa que estemos satisfechos, porque en donde estamos hoy tampoco está bien. Si le bajamos 20%, seguimos estando muy altos. Necesitamos bajarle 80%, 70%. Pero no hay una crisis como tal. Tenemos fenómenos delictivos que hay que ponerles mucha atención. Robo de vehículos, por ejemplo, que no hemos podido detener y que está generando problemas a escala metropolitana. El tema de robo a bancos, pues también decirle a la gente, nosotros nos toca cuidar a los ciudadanos. Los bancos necesitan meterle dinero, necesitan hacer su parte para vigilar a los bancos. En fin, la discusión es tan amplia que lo que yo te puedo decir, y puedo decirlo de frente a la gente que nos ve, es que lo que no vamos a hacer jamás es evadir nuestra responsabilidad. Aquí estamos para dar la cara. La función primordial del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Un Estado que no garantice eso es un Estado que no tiene razón de ser. Y entonces esa lucha que estamos dando, pues la estamos dando en un escenario muy complejo, de mucha pobreza, de mucha exclusión, de mucha desigualdad, en un escenario de violencia a nivel nacional, pero no nos vamos a rajar, no vamos a doblar las manos y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y eventos como o sucesos trágicos como el de Tlaquepaque.
Que son aparte eventos que de alguna forma condicionan mucho la opinión pública, porque son eventos que dices, de verdad esto está pasando en nuestra ciudad, gente mutilada. Y polarizan el debate. Si tú te fijas en las redes sociales, muchísima gente decía, pues qué bueno que le hagan eso a los delincuentes. Sí, tenemos un pequeño autoritario en los tapatíos. Bueno, pero hubo, si tú revisas el debate, yo revisé en radio, una cantidad de gente que decía, qué bueno que hicieron eso. Pero la realidad es que ahí no sucedió eso. O sea, es un asunto entre delincuentes, hasta donde donde la fiscalía nos ha informado. Yo tampoco tengo. Es que siempre es un estribillo que sacan todos para decir, es que no, son entre delincuentes. Habrá que ver que se agote la investigación. Pero lo que yo quiero decir es, no podemos llegar a esos extremos. Ver escenas como esa. Sí, qué degradante. Yo antes que presidente municipal soy tapatío, aquí viven mis hijas, yo no quiero que esa sea mi ciudad. Alcalde, gracias. Al contrario, como siempre. Gracias a ustedes. Aquí estamos, seguimos en Perspectivas. Vuelta en Perspectivas, ahí estuvo la entrevista que tuvimos con Enrique Alfaro, habló del tema de Megapámanes y después de la Agencia Metropolitana de Seguridad que comenzaría operaciones en enero de 2017. Se supone que ese es el acuerdo, al menos en papel hasta el momento, entre el gobernador y los 9 alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara. Nos dice @Malagons, ¿por qué entrevistan al alcalde y no al delegado de la PGR donde llevaron a los presuntos asaltantes? Bueno, a través de señal informativa, de Perspectivas de muchos espacios, se han entrevistado a todos. Sí. Prácticamente a todos. Faltaba la voz de Enrique Alfaro y hoy lo hacemos aquí en Perspectivas. Que hay que decirlo, como titular del ayuntamiento. Que metió la denuncia. Exactamente. También nos dice Escobel, con doble L. Ah, caray, lo dice un tipo que tiene una inútil, que reprobó exámenes de control y confianza y otro delincuente como jefe. Bueno, nada más hay que decir que, claro, no reprobó los controles, los exámenes. Lo que supimos después de que se transparentó es que los aprobó con restricciones, ¿no? Que eso es lo que sabemos. Y lo acaba de presentar hace algunos días, por segunda ocasión, por cierto. Vamos a ver qué sale. Todo un tema muy polémico. Nos dice González Felipe 20, dice Alfaro que solucionará los problemas de fondo, pero las concesiones no arreglan los problemas de fondo. Concesiones de servicios públicos reflejan la incapacidad de la autoridad para resolver de fondo los problemas. Ahí está, bueno. Alfonso Partida. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre será un honor estar en este órgano informativo de nuestra Universidad de Guadalajara y de todo el estado de Jalisco. Alfonso, pues, ¿qué sabor te deja el caso Vega? Híjole, pues un sabor muy amargo, porque desgraciadamente el Poder Judicial es el órgano de administración de justicia que debe ser transparente, que debe ser pulcro en su actuar y que no es posible que una llamada de un servidor público que debería de estar salvaguardando las mejores prácticas judiciales haya en este caso exhibido al Poder Judicial casi en su totalidad y puesto a disposición del descrédito social a toda una institución. Eso me parece lamentable, no lo merece Jalisco y por supuesto tiene que ser reprochable esta conducta. ¿Qué leyes violó Vega Pámanes? Mira, primeramente yo diría, hablaría de algunos principios fundamentales porque lo que él violó es lo que dice que él protege, el debido proceso. Ahí hay un entorpecimiento porque en este caso la policía fue la primera respondiente para cumplir con su deber y hacer lo que nosotros le llamamos la cadena de custodia, pero al hacer esa llamada está entorpeciendo el debido proceso y eso se debe de castigar. Por otro lado, también el principio de legalidad se vio vulnerado porque no le es dable a un servidor público como Vega Pámanes, que es presidente de un poder judicial, estar haciendo llamadas telefónicas para desahogar un ejercicio profesional total, que si quiere ser abogado, pues que renuncie, pero en este caso es punible lo que pasó. Por otro lado, la lealtad. La lealtad es un principio de lealtad institucional que debemos de cumplir todos los servidores públicos o los que en su momento desarrollamos estas funciones. Y algo que debemos de ser muy claros, y que allí se basa la corrupción, la imparcialidad. La imparcialidad quiere decir que en el ámbito judicial el piso debe estar parejo. Si alguien se cantea hacia un lado, hay corrupción. ¿Por qué? Porque estamos beneficiando a uno más que a otro. Y no se vale
en este caso, ser imparciales porque estamos doblando los principios fundamentales de la justicia. Además, la utilización del nombre y de la institución por parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia es otro de los violaciones flagrantes, porque lo que él cometió no lo cometió el Poder Judicial. Hay que separarlo, hay que saber decir las cosas, no podemos generalizar. El que generaliza casi siempre se equivoca, y en este caso el acto reprochable, punible, lo realizó una sola persona y su nombre es Vega Pámanes, y que es presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. Y esto, como te digo, expuso al descrédito a una institución, no solamente en Jalisco, a nivel nacional. Somos el hazmerreír en este caso. En la ley orgánica, en el caso de la ley orgánica también fue violada porque los magistrados, así como los jueces, no podrán ejercer libremente su profesión de abogado. Esto hay que decirlo con todas sus letras, ni patrocinar negocios, eso está prohibido. Y lo que está haciendo es eso, es patrocinar negocios. A mí me parece que no entiende de lo que él habla. Porque en un momento dado, en 2 días después, volvió a cometer el mismo error. Citó a cerca de 10 personas para decirles que iba a agilizar sus casos. Yo quisiera ver la contraparte de esas personas que llevó, cuál es su opinión, y sobre todo al árbitro de los colegios, barras, asociaciones de abogados, y sobre todo universidades y profesionales del ámbito del derecho, a ver qué es lo que opinan. Porque esto no puede ser posible en una persona que debe de tener esa visión de una persona pulcra en todos sus servicios, ¿no? Por otra parte, la ley de responsabilidades en su artículo 61 dice debe de abstenerse de ejecutar cualquier acto que implique abuso o ejercicio de su cargo. Esto es lo que hizo. Entonces, tienes dos, por un lado la cuestión administrativa y por otro lado la cuestión penal. Entonces, digo, no tienes para dónde hacerlo, independientemente que digas de la llamada, que si es una llamada de esta forma o de esta otra. Son otros los indicios que existen que puedes llegar a la conclusión de esto que estamos hablando, de las violaciones flagrantes que cometió el presidente del tribunal. Alfonso Partida, exconsejero de la Judicatura, lo decíamos un poco antes de entrar al aire, queda la inquietud, la incógnita de cuántas llamadas de este tipo habrá realizado o no el señor Luis Carlos Vega Pámanes. Esta que trascendió, que claro, la grabación se hizo pública a través de los medios de comunicación. La pregunta en concreto es, ¿quién es Luis Carlos Vega Pámanes? Bueno, Luis Carlos Vega Pámanes fue agente del Ministerio Público, fue director de la policía de Puerto Vallarta, muy cuestionado, por cierto. Después fue el chofer de un expresidente del PRI, para no decir su nombre porque fue cruelmente asesinado. Y hay que decirlo, Javier Galván. Javier Galván, y en este caso, pues desgraciadamente, no sé con qué argumentos lo hicieron magistrado y posteriormente, lo que es peor, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Y a nosotros nos tocó sufrirlo durante 4 años, de esa serie de mentiras, de cuestionamientos, de querer suprimir a la judicatura, de querer correr jueces nomás porque se le ocurría. Están en ese supuesto 4 jueces, de los cuales por supuesto yo voté en contra, y argumentamos el porqué. Uno de ellos esposo de un magistrado, otro de ellos personajes que habían tenido más de 20 años y que fueron sancionados, pues simple y sencillamente porque a Vega Pámanes se le ocurrió, ¿no? Ahora, a mí lo que me queda una duda es, más allá de si Vega Pámanes o no dar un paso al costado, ¿tú crees, Alfonso Partida, que pues si mañana hay una resolución que es favorable a Luis Carlos Vega Pámanes, que dice, pues mira, escuchamos la grabación, vimos y al final nos damos cuenta que no es culpable, ¿quién se la va a creer? Nadie. O sea, más allá de la grabación, nadie. El hecho de que él siga en su cargo, siga siendo magistrado, siga, vamos a decir, pues sí le marcó un juez, le marcó un magistrado, le dijo, échame la mano.
lo más saludable es que diera un paso al costado y que Yo se haga creo la que por investigación dignidad imparcial. institucional debería de tomar esa decisión, porque deja muy mal parado al propio gobernador y al partido que él pertenece, porque pertenece a un partido, desgraciadamente. Y desgraciadamente pertenece al partido del mismo fiscal, que puede ser cuestionado y que son amigos, etcétera. Bueno, entiendo que ya no se llevan muy bien. Y, En la opinión pública se han estado peleando. Pero yo creo que hay una situación de intereses Sí, que totalmente, debe estar cuestionado, ¿no? Porque imagínense ustedes cómo va a quedar la situación. Estamos en vísperas de aplicar el nuevo sistema anticorrupción en Jalisco. O sea, y vamos a empezar con el pie, con el pie equivocado, porque luego las geometrías políticas nos llaman la atención, con el pie equivocado. Y va a haber un tropezón en esta situación. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es quien va a aplicar la ley en esta cuestión. Con estas situaciones, entonces, todo esto, si vuelve a pasar todo eso, entonces, ¿con qué cara vamos a hacerlo? Porque como decía un político en una de las entrevistas, no es el único cuestionado en el Poder Judicial. Claro. Hay más cuestionados y más cuestionamientos, pero no generalizamos. Hay que sancionar a los que aparecen con actos corruptos. Eso es lo que yo considero y eso creo que es lo que debe de ser. Alfonso Partida, llamó la atención hace algunos días la publicación de un desplegado que firmaban precisamente los integrantes del Consejo de la Judicatura. 2 consejeros particularmente se deslindaron de este desplegado. Usted que formó parte del Consejo, ¿cómo explicamos este tipo de, de reacciones? Es que es contra el presidente, porque es el presidente del Consejo de la Judicatura, claro, Carlos Vega. Claro, hay que decirlo. Bueno, esto era el pan de cada día. Se le ocurría y un mes completo no teníamos sesiones, simple y sencillamente, porque de repente lograba el consenso de 3 consejeros y lo mismo está sucediendo en el Supremo Tribunal, porque esta es la utilización de lo que hablábamos y ahí está como muestra. Ni siquiera fueron consensuados con los dos, con el Pleno del Consejo de la Judicatura, ni con el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Hubo un magistrado que lo dijo, para ser exactos, Federico Hernández Corona, en el cual pedía se separara la responsabilidad de Vega Pámanes con lo que el Poder Judicial representa a través del Pleno del Supremo Tribunal. No todo el Supremo Tribunal hizo esta circunstancia, pero creo que les falta un poquito más de decirlo públicamente, de que todos deben de deslindarse. ¿Cómo es posible que los agarren de tapete para decir y quedarse callados? Creo que eso no habla bien de algunos miembros, tanto de la Judicatura como del Poder Judicial, ¿no? Ahora, vamos al corte y cuando regresamos se lo preguntamos a Alfonso Partida Caballero. Estamos de vuelta en Perspectivas esta noche platicando con Alfonso Partida Caballero sobre un asunto fundamental que tiene que ver con el Poder Judicial, con este escándalo que está envuelto Luis Carlos Vega Pámanes después de la llamada que le hizo a Salvador Caro para interceder en su momento por 2 presuntos delincuentes. Escuchamos las palabras de Enrique Alfaro y no sé si sería momento, Alfonso Partida, de pues en estos minutos de un poquito desgranar lo que sucedió en esa llamada, algunos elementos de la llamada que son muy preocupantes, ¿no? Porque hay, yo creo que todos los elementos de una trama, desde el empresario que pide el favor, pasando porque hay un patrón, y del patrón que estos están detenidos, es decir, es una llamada muy confusa en donde incluso parece que Vega Pámanes se está protegiendo, porque de pronto no dice cosas que uno en una llamada normal diría de cierta información, ¿no? Claro. Aquí yo creo que lo que está tratando de hacer Vega Pámanes es entorpecer la investigación y sobre todo tender una cortina de humo y eso está previsto en el nuevo sistema de justicia penal en el artículo 155, fracción 10ª, que dice que el fiscal le debe de solicitar al juez una medida precautoria para separarlo del cargo en virtud de que puede entrometerse o entorpecer la propia investigación. Esto es lo que hay. Pero, ¿qué hay más allá? Es una llamada, en este caso, reveladora de cómo un presidente se
desenvuelve una conducta que es punible, que nosotros los abogados le llamamos el iter criminis, que es el camino del crimen, de cómo se llega a esto, y que tiene que ver con la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y todos los elementos constitutivos del delito. El delito en sí, hay una relación causal, independientemente de todo, que a mí no me acaba de convencer, porque los escucho cómo quieren justificarlo, ¿no? Al propio presidente. ¿Tú dices en la llamada o...? No, posteriormente. Incluso, posteriormente, más de algún empresario dice, bueno, con una disculpa tiene. No son disculpas, sino un empresario dijo con una disculpa tiene. Sí, claro, que con una disculpa tiene. En este caso, tenemos que hablar de dos servidores públicos que son pagados por la sociedad. Claro. Es cierto, es un tema fundamental. Posteriormente, los instrumentos a través de los que se hizo la línea telefónica es pagada por la sociedad. Entonces, sobre un hecho controvertido de un tercero, de un patrón, ¿no? De alguien que le llamó al presidente para que interfiriera y entorpeciera lo que viene a ser la cadena de custodia. Esa es lo que hay ahí. Yo tengo mis dudas de que sea una cuestión ilegal, porque no son particulares. O sea, ilegal dices... La llamada. O sea, que tomar la llamada como prueba. Así es. Yo creo que se debe de valorar eso, porque la intervención de las llamadas telefónicas es sobre particulares, sobre los ciudadanos. No tiene por qué el Estado ni nadie escuchar las llamadas. Pero yo creo que tienen que esconder los que hemos sido, los que somos servidores públicos, lo que y como digamos, tú dices, en sus teléfonos públicos. Claro, en sus teléfonos privados ellos pueden hacer lo que les dé su regalada gana, ¿no? Ahora, una cosa antes de que Belén también te pregunte. Dice Vega Pámanes que no puede revelar el nombre del patrón porque sería violar el debido proceso. Pero es lo que está violando. No, pero ¿tiene razón ahí o no? No tiene razón, porque todavía en ese momento no había la averiguación previa. O sea, no hubiera violado ningún derecho del patrón. No, porque aparte ni siquiera, puede ser que el patrón ni siquiera le empiece un proceso. Porque el patrón no está cuestionado en la averiguación previa. No está cuestionado. Sí, no tiene... Entonces, en esta situación se debe hacer correctamente. No, yo entiendo lo que Vega Pámanes dice, son argumentos o argucias defensivas, que eso cualquier abogado lo puede hacer. Es más, en este caso, el indiciado o el imputado, dependiendo en el nuevo sistema, puede decir que venía de Marte, ¿no? En un platillo volador no identificado. Puede decirlo. Igual el juez le cree. Igual, pero el problema es que si le demuestran que lo contrario, bueno, pues entonces lo van a pescar y lo van a meter a la cárcel. Claro. Ahora, Alfonso Partida, Enrique decía también al principio de la charla si Vega Pámanes debería o no dar un paso al costado y permitir una investigación, digamos, mucho más amplia y profunda. Lo cierto es que ya se han abierto algunos otros frentes. Por ejemplo, esta solicitud de juicio político que han interpuesto varios despachos de abogados en contra de Vega Pámanes. Es un camino que pudiera llevarnos precisamente a deslindar exactamente qué es lo que ha pasado con este personaje a lo largo de tantos años. Claro, en la cuestión del juicio político y el juicio de procedencia tiene que ver con la cuestión administrativa. Ya no tienen fuero los funcionarios, ya no tienen fuero. Entonces el fiscal puede hacerlo de manera directa sin pedirle al Congreso del Estado que lo desaforen o que le apliquen el juicio de procedencia. Entonces en esa situación tienen las dos. ¿Y qué es lo que está de por medio, desgraciadamente, para Vega Pámanes? Es también su nombramiento como magistrado, porque él en 2 meses termina. Eso es lo que debe de ver. Si no tiene vela en el entierro, si no tiene, como dijera, yo agregaría lo que dijo Enrique Alfaro, ¿no? Otra frase de Juan Gabriel, pero qué necesidad, claro. ¿No? ¿Para qué tanto problema? Y ahí nos vamos de canción en canción. O sea, porque él lo que hace es como presidente, sí. Pero si le aplican las dos, entonces tiene que ser cuestionado también su situación como magistrado en su momento. Por cierto, Alfonso, nos preguntan, Abdiel Campos a través de redes sociales, a través de Twitter, nos pregunta, si Vega Pámanes se va, ¿quién ocuparía la presidencia del Supremo? El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia tendría que hacer una elección o una designación de un interino por 2 meses. ¿De aquí al final de diciembre? Al 31 de diciembre, sí.
Porque en el mes de, creo que es el 15 de diciembre, cuando se reúnen para nombrar al próximo presidente, entonces sería de manera interina por poco menos de 2 meses. Ya no se puede reelegir Vega Pamán. No se puede reelegir. Ya no tiene posibilidad. No se Entonces, puede reelegir. seguramente habrá un nuevo presidente. Seguramente habrá un nuevo presidente, sí. Ahora, lo escuchábamos también de parte de Enrique Alfaro, este nuevo modelo de seguridad que ya le preguntabas, Enrique, y nos gustaría también conocer su opinión, Alfonso Partida, particularmente sobre esta Agencia Metropolitana de Seguridad, que es una figura que ha quedado ahí un poco como medio en el limbo, ¿no? O sea, no terminamos de entender exactamente si tendrá o no atribuciones, si será ejecutoria o no. Cuéntanos un poquito sobre cuál es la reflexión que usted ha hecho sobre este nuevo modelo. Se la puede dar como especialista, como estudioso de la seguridad pública y de la inseguridad también, porque digo, estudio la seguridad, pero no estudio la inseguridad. En Guadalajara, desgraciadamente, ha sido un desorden. Se reinventa cada cierto tiempo la forma de combatir a la delincuencia a través de la prevención del delito y de las policías preventivas. Recordemos que en 1929, por ahí, hasta 1950, fue una jefatura de policía. Posteriormente, fue una dirección en los años 50, la dirección que duró hasta la creación de la Policía Intermunicipal. Y luego después, cuando fracasó, que era un poquito parecido a esto, no quiero ser ave de mal agüero, pero digo, señalo lo que ha pasado históricamente en el caso de la Policía Intermunicipal, que dejó totalmente destruidas las policías de la zona metropolitana. Yo creo que ahí está el gran problema que hasta ahorita nos llega por el desorden que ha habido. Posteriormente fue nuevamente Dirección de Policía y luego después Secretaría de Seguridad Pública, después Comisaría, que es la actual, y ahora viene una agencia, ¿no? Yo no conozco, porque no fue socializada, ¿no? Claro. No quiero decir que sea mala, yo creo que es buena, pero les pongo un ejemplo nada más. Un acuerdito bien chiquito. Así es. De 2-3 cuartillitos. Les pongo un ejemplo de lo Scotland Yard en Inglaterra. Pues tiene más de 150 años de creada y siempre ha sido la misma. El FBI, el sheriff, los condados de la policía del county, etcétera, pues son policías que tienen más de 100 años. Por eso, pues pueden ser poco cuestionables. A veces pueden ser cuestionables porque son demasiado represoras, pero que aplican la ley y que la hacen cumplir, eso es cierto. Y aquí si hacemos esto, bueno, debemos de ver cuáles son las características claras, sí. Porque si nada más le cambiamos de nombre, eso no va a servir. Por lo que dice Enrique Alfaro en la entrevista y lo que hemos podido saber del modelo, se va a mantener la Agencia Metropolitana como un espacio de coordinación, de planificación y, digamos, de coordinación en materia de políticas de seguridad, claro. Básicamente. Va a seguir la Fuerza Única, que supuestamente en un periodo a largo plazo se va a convertir en un mando único. Es decir, que exista un solo mando en zona metropolitana y que los municipios se queden con poquitos policías nada más para temas de prevención. Yo creo que la metropolización es positiva. Sí. El asunto es que no sé si detrás hay una discusión sobre la estrategia. Claro. Es un asunto que le preguntamos. Vamos hablando en términos futbolísticos. Estamos debatiendo cómo va a pararse el equipo, pero no a qué va a jugar. Claro. No sabemos exactamente. Pero es como un poco lo que pasa en términos futbolísticos. Si juegas con los mismos jugadores y nada más le cambias de nombre y cambias al que está en defensa y lo subes de medio, pues lógicamente eso no va a funcionar. Es un poco lo que necesita también en el nuevo sistema. O sea, debe liquidarse el viejo sistema de justicia penal, debe liquidarse, pero no le están entrando con los recursos adecuados y ahí está la situación, que están dejando prácticamente en que se problematice nuevamente. Oye, hay 3 reformas del Poder Judicial en el Congreso discutiéndose, una presentada por Kumamoto, otra presentada por el PAN, otra por el Movimiento Ciudadano. No sé si has visto las iniciativas, sobre todo versan por el asunto de la autonomía del Poder Judicial y de los ministerios públicos. Sí, claro. ¿Crees que se puede reformar el Poder Judicial? Se tiene que reformar. Se tiene que reformar, pero yo digo, si en un Congreso de un Estado hay 3 reformas y otras 8 que se han presentado, pues yo digo que podemos hacer una reforma de gran calado, una reforma de Estado, una reforma que abarque todo, pero se tiene que hacer primero un escenario. Un escenario en el cual digamos en qué está mal. Por ejemplo, la descentralización del Poder Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Qué Vallarta no les merece cuando menos una sala de magistrados? ¿Qué Ciudad Guzmán no lo merece?
La Universidad de Guadalajara nos pone el ejemplo de la descentralización y desconcentración en todos los lugares del estado de Jalisco. Nos vamos. Martín Ramos, excelente análisis del ex consejero. Fuera Vega Pámanes, debe ser castigado. También dice lamentable que se pretenda excusar de culpa a Vega Pámanes. Carlos Ramírez, por cierto le mandamos un abrazo. Sería bueno que sea alguien que sepa de leyes para variarle, dice en torno al Supremo Tribunal de Justicia. Para variarle. Gracias, ex consejero. Gracias por la invitación. Gracias. Enrique, buen fin de semana, lunes 9 de la noche, Perspectivas.